Las áreas naturales protegidas son fuente de vida, por eso debemos cuidarlas. Continuamos en Primer Plano, gracias por seguir con nosotros. En el primer bloque hablamos de qué son las áreas naturales protegidas, su importancia y qué se está haciendo para seguir conservándolas. ¿Sabían ustedes que para lograr algunos objetivos específicos se establecen categorías de estas áreas por su importancia para el medio ambiente? Pues bien, las áreas naturales protegidas se dividen en las siguientes categorías: reservas naturales, parques nacionales, área protegida con recursos manejados, paisaje terrestre o marino protegido, monumentos naturales, área de manejo de hábitat de especies o santuarios, área de protección y restauración y parque ecológico. Entre algunos objetivos del manejo de estas áreas categorizadas les puedo mencionar: proteger los ecosistemas originales de El Salvador, proteger los espacios naturales y los paisajes de importancia local, mantener los bienes y servicios ambientales, promover la investigación científica, preservar las especies y la diversidad genética, proteger las características naturales y culturales específicas, contribuir al ecoturismo y la recreación, fomentar la educación ambiental e interpretación de la naturaleza, recuperar y restaurar los recursos naturales y disminuir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de fenómenos naturales, entre otros. Una de las áreas naturales protegidas que ayuda en gran manera a disminuir la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales como las tormentas o depresiones tropicales, huracanes y hasta los ciclones son los manglares, pues son los únicos bosques del mundo que representan una especie de muro natural que hace frente a las tormentas. Si los manglares desaparecieran, las comunidades se quedarían sin una de las barreras de protección para mitigar la erosión del suelo. Los manglares, también conocidos como bosques salados, son ecosistemas que se desarrollan entre el mar y la tierra. Según estudios realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador ha pasado de tener 100.000 hectáreas de manglar en 1950 a 40.000 en la actualidad. Esto se debe a la explotación de los suelos provocado por el monocultivo de la caña y el uso de agroquímicos, entre otros factores. Fui a la Barra de Santiago en Aguachapán a conversar con el biólogo Eder Caseros, coordinador de proyectos de la Asociación de Desarrollo Comunal de Mujeres de la Barra de Santiago, AMBAS, para conocer qué importancia tienen los manglares en nuestro país, no solo para la conservación y protección de diferentes especies, sino también para nosotros los humanos. Me gustaría conocer, Eder, cuál es la importancia de los manglares en cuanto al tema de la biodiversidad, es decir, la importancia no solo para las especies animales, sino también para los seres humanos. La importancia se puede clasificar en dos partes, el económico y el ecológico. El ecológico es sumamente importante debido a la vida del ser humano, ¿no? Y no solo del ser humano, sino de toda la diversidad. Hay mucha fauna que depende del bosque de manglar, no solamente fauna terrestre, sino que también fauna acuática. Sus mayores poblaciones están en el agua. Incluso los bosques de manglar son considerados como los albergues, las fuentes de reproducción de peces, camarones, cangrejos, moluscos, etc. Gran parte de la población humana se beneficia, ¿no? O se aprovecha del recurso para poder sobrevivir. Pero además de eso, el bosque de manglar, en sus condiciones ecológicas, podemos ver que está científicamente comprobado que puede fijar de 3 a 4 veces más CO2 en comparación de un bosque continental. Todo lo que ustedes ven acá, todo esto es prácticamente CO2 o dióxido de carbono, ¿no? Transformado en lo que es la corteza terrestre de los árboles. Pero el bosque de manglar también fija dióxido de carbono en el sustrato.
Entonces es ahí donde se eleva, ¿no?, la mayor importancia, de 3 a 4 veces más fijación de dióxido de carbono. Okay. ¿De qué hablamos? Usted mencionaba algo importante, Eder, y es la producción de CO2. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de esto para que la gente entienda qué importancia tiene esto? Bueno, cuando se fija el dióxido de carbono, y si lo vemos, ¿no?, desde el uso que el ser humano está generando con todos los hidrocarburos, con todos los combustibles, cuando nosotros ocupamos nuestro vehículo, le echamos gasolina, lo que sale del escape, todo ese humo, pues prácticamente es dióxido de carbono. Y no solamente en los vehículos, en las fábricas, vemos las calderas de las fábricas, todo el humo que se está yendo a la atmósfera. En otras palabras, contaminación. Contaminación. Viene el CO2, está en la atmósfera, pero aquí es donde se desempeña el papel importante en el bosque de manglar. Para que toda la vegetación pueda desarrollarse, necesita de carbono. Entonces, todo lo que ustedes ven en la corteza prácticamente es carbono. Si nosotros cortamos el árbol y le damos fuego nuevamente, ese carbono nuevamente se libera a la atmósfera. Y es ahí donde tenemos el efecto invernadero, el desgaste de la capa de ozono, afectaciones también por el cambio climático, etc. Entonces, si tenemos la capacidad de fijar todo ese CO2 que estamos produciendo, podemos llegar a estabilizar lo que es la atmósfera en el planeta. Ahora bien, se requiere de mucho trabajo, ¿no? Y uno de esos trabajos es el poder invertir tanto en el mantenimiento como en la restauración de zonas perdidas del bosque de manglar. ¿Qué porcentaje representan los manglares, hablando en una relación total de las áreas protegidas naturales en El Salvador? Para la década del 60, en el año 1960, se tenía un estimado de 100.000 hectáreas de bosque de manglar en todo el país. Al 2012 se tenía un recuento de una pérdida del 60%, ¿no? Estamos hablando de cerca de 60.000 hectáreas, ¿no?, perdidas. En la actualidad, el resto que ha quedado es a lo que se le está tratando de dar mantenimiento, ¿no? Y conforme el tiempo avanza, se va perdiendo cada vez más terreno, ¿no? ¿Y esa pérdida por qué ha sido? ¿Por el ser humano? ¿Por fenómenos naturales? Principalmente el ser humano. Ahora, también los fenómenos naturales juegan un papel, ¿no? Ahora bien, son acciones que la misma naturaleza genera. Pero cuando es la mano del ser humano, viene a suceder cambios muy drásticos, ¿no? Pérdida de especies, pérdida de poblaciones. Si se reducen las poblaciones de los organismos, así también se reduce la capacidad de pesca, la capacidad de aprovechamiento. Y todo eso, a donde viene a repercutir siempre es en el ser humano. En Barra de Santiago, en el sitio Ramsar, se encuentran aproximadamente 2.700 hectáreas de bosque, acá en Barra de Santiago, ¿no?, desde lo que es Metalillo hasta la Bola de Monte. Ahora bien, hemos hecho un recuento aproximado de 350 hectáreas perdidas a la actualidad. Eso estaría representando alrededor de un 5% más o menos, no tengo el dato, ahorita lo estoy sacando, de pérdida, ¿no?, de bosque. Ahora bien, ¿qué perdemos en una hectárea de bosque? Hay un documento del Ministerio de Medio Ambiente donde se estima que anualmente en una hectárea de bosque de manglar hay un aprovechamiento de cerca de $18.000. Eso fue un documento ya por el 2012. Ahora, con toda la inflación y el incremento, pudiese estar llegando a unos $20.000 actualmente el aprovechamiento que se puede tener en una hectárea de bosque. Si esa hectárea de bosque se pierde, estamos perdiendo esos $20.000 que se generan anualmente.
¿Cómo se genera esa plata? Eso le pregunto, ¿en qué se traducen? ¿Cómo es que se logra? Uno, el aprovechamiento del recurso. Llámense peces, llámense camarones, cangrejos, etc. ¿no? Llámese leña, llámese madera, que también es un recurso aprovechable. Incluso en Barra de Santiago también se está trabajando con apicultura dentro del bosque de manglar, que es un aprovechamiento económico también. Pero además de ese aprovechamiento económico que es palpable, que es visible, también están aquellos factores que no se ven. Por ejemplo, la producción de oxígeno. ¿Ya? Todos necesitamos oxígeno para sobrevivir. El bosque de manglar cumple una función muy importante, ¿no? Y no solamente en la producción de oxígeno, sino también en la fijación de dióxido de carbono. O sea, son papeles muy importantes que el mismo bosque desempeña y todo eso se traduce en plata. Como ahora todo es plata. Entonces ahí vemos en lo que se convierte en esos $20,000 anuales. Si yo como ganadero o como productor agrícola me acabo una hectárea de bosque, me estoy acabando esos $20,000 que la comunidad puede estar aprovechando anualmente. La importancia de los manglares es tal que sin ellos no hay vida, porque la mayoría de vida de los bosques marinos depende de ellos. Los manglares son conocidos como ecosistemas centinelas. Eso quiere decir que son los primeros en recibir los impactos del cambio climático. Están en medio de dos ecosistemas diferentes, formados de agua dulce que entra de los ríos y de agua salada que viene de los mares. Las áreas naturales como los manglares son protegidas con el propósito de conservar y proteger la vida de diferentes especies de fauna silvestre y flora. A través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se promueve la importancia de dichos lugares y el cuidado del ecosistema en general. Además, se busca brindar el manejo sostenible y la restauración de los recursos existentes en cada una de estas áreas. De hecho, Eder me contó sobre el manejo de reforestación de estos bosques salados que se tiene con la comunidad. También trabajan en la marcación de cocodrilos que viven en el manglar para tener un control de esta especie. De hecho, hace unos días habían rescatado a un cocodrilo joven en una vivienda cercana al estero y fue llevado al bosque salado para liberarlo. Tuve la oportunidad de devolverlo a su hábitat natural. Lo del hocico no lo suelta rápido, eso, asegúrelo todo. Vaya. Suéltelo. Ahí. La mano, ¿Lo tiene? rápido la mano. Vaya. Suéltelo. El hocico. En cuanto a los factores climáticos, sin duda alguna también los manglares juegan un papel importante, ¿no? Porque sirven como una especie de barrera para cuando vienen esas tormentas que obviamente sabemos se generan al interior de los océanos y van a impactar en la tierra. Sí, exacto. Y eso lo vemos, bueno, los señores cuentan la historia de allá por la década de los 80, cuando se vino el fenómeno, el huracán Fifi, que prácticamente toda la manglera de Barra de Santiago se vino abajo, ¿no? Me imagino fue un huracán muy fuerte para que haya tumbado todo el bosque de manglar. Pero ¿qué hubiese sucedido si el bosque de manglar no hubiera estado? O sea, las repercusiones hubiesen sido más drásticas, ¿no? Y antes no se tenía toda esa tecnología que se tiene ahora, ¿no? Que una semana antes nos están informando que vienen los fenómenos, etc. No, a ellos los agarró de sorpresa. Entonces, si no hubiese estado esta barrera natural, hubiesen habido grandes afectaciones, ¿no? Entonces, es ahí la importancia del bosque de manglar para la comunidad humana principalmente, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los manglares más grandes que hay en El Salvador? Primero está Bahía Jiquilisco,
luego está el estero Jaltepeque, y el tercero que tenemos es Barra de Santiago, con aproximadamente 2.700 hectáreas de bosque. Algo importante es que los manglares están asentados básicamente en medio de dos ecosistemas, ¿no? Porque poseen agua dulce y agua salada. Sí. Bueno, estos son ecosistemas costero-marinos, y siempre hay de manera cercana bocanas. La bocana lo que permite es tener esa interacción por medio del hidroperíodo, que es el flujo que se tiene, el flujo mareal, donde entra el agua salada de mar y se combina con el agua dulce que baja de las cuencas, cuenca alta, ¿no?, por los ríos. Aquí es donde convergen, ¿no?, y se convierte el agua en salobre. Ahora, puede haber un desequilibrio en este ecosistema cuando en la parte alta se bloquean los ríos, principalmente en la época seca se da. Los agricultores y ganaderos de la zona alta hacen tapadas en los ríos, el agua se retiene y aquí pues el caudal disminuye casi que a cero. Ahí es donde hay un desequilibrio y solamente está entrando agua salada y el gradiente de salinidad se dispara. Otro punto importante que no podemos dejar de lado es el papel que juegan los guardarrecursos, ¿no?, para que estas áreas naturales protegidas puedan preservarse. Sí. El equipo de guardarrecursos, no solamente en Barra de Santiago, sino de donde están todos los bosques de manglar a nivel nacional, desarrollan un papel de protección, ¿no?, y mantenimiento. Para la cantidad de terreno también hay que tener en consideración de que el número de personal es bajo, ¿no? Y ahí es donde se trabajan con estrategias comunitarias. Se realizan grupos comunitarios que pueden hacer un aprovechamiento adecuado del recurso e incluso hay un acuerdo ejecutivo de creación de los PLAS, que es el Plan Local de Aprovechamiento Sostenible. Actualmente en Barra de Santiago tenemos cerca de 170, 180 personas organizadas en 7 grupos distribuidos en todo lo que es el bosque de manglar y ellos ayudan, ¿no?, al equipo de guardarrecursos en cuanto a vigilancia, patrullaje, acciones de restauración, siembra, versus un aprovechamiento adecuado bajo los lineamientos que el Ministerio de Medio Ambiente estipula. También veíamos, Eder, otra de las cosas que ustedes hacen es que a los cocodrilos también los marcan o los identifican, ¿no? Sí. Bueno, tal vez para contarles un poco. Hay el Ministerio de Medio Ambiente tiene un listado de especies amenazadas y en peligro de extinción. Dentro del ecosistema de manglar hay algunas especies que están en ese listado. Uno es el cocodrilo y otro es la lora nuca amarilla. Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente está ejecutando un buen programa, ¿no?, de conservación de estas especies. Lo llevan a cabo el equipo de guardarrecursos en cada uno de los sitios, en este caso pues Barra de Santiago, con el programa de conservación de cocodrilos. Se ha hecho un pequeño vivero donde se llevan los huevos a incubarse. Ahí se controla la temperatura, que todo esté adecuado, ¿no?, para el desarrollo embrionario del huevo y pues, posteriormente se liberan. Pero además de eso, se tiene un trabajo de marcaje para medir las poblaciones de cocodrilos que se pueden tener en el territorio e incluso si hay migraciones, ¿no?, de este sitio, por ejemplo, a Metalillo o a Garita Palmera, etc. Entonces ahí es donde cumple un papel muy importante el marcaje. ¿Qué es lo que se hace? El marcaje lo hacen cortando escamas, ¿no?, bajo un patrón que se tiene. También se adquiere información por medio de los pequeños individuos que tal vez nacen con malformaciones físicas, se lleva todo ese registro.
Ese programa está arrojando buena información, buenos datos que a la larga, ¿no?, en la comunidad técnico-científico servirá para ver más de cerca, ¿no?, la función, ¿no?, de los cocodrilos dentro de su ecosistema. Así también el programa de conservación del lora nuca amarilla se está trabajando con nidos artificiales con el fin de poder mantener las poblaciones de estas especies, ¿no?, ya que se están viendo fuertemente afectadas, ¿no?, principalmente por la mano del ser humano. Bueno, ya lo mencionaba Eder, lamentablemente la principal amenaza de la biodiversidad es la acción humana. El ser humano tiene gran parte de culpa que nuestra biodiversidad y ecosistemas estén en peligro. Pero también lo es la contaminación, la sobreexplotación, el cambio climático o las especies invasoras. ¿Qué se está haciendo desde esta nueva asamblea para disminuir estas amenazas y proteger el medio ambiente? De eso hablaremos en el siguiente bloque. Ahora, permítanme una pausa, vuelvo enseguida.